al escrito presentado por la defensa del señor Pau Carlino, en el cual acredita datos para esta audiencia, téngase presente. Dígame, doctor Prado. Sí, señor juez supremo, el día de ayer se ha remitido también a su casilla electrónica la carpeta principal de la carpeta fiscal, a efectos de que tome conocimiento los actuados del mismo. Ya, acá al juzgado, a la casilla de la señora, de la abogada. Al juzgado, tengo entendido que al juzgado, doctor. Al juzgado, Gracias. ya, ok, lo van a verificar. Gracias, doctor Prado. Doctora Laurencio tiene el uso de la palabra. Doctor, le pediría por favor compartir los diapositivos que he preparado para tratar de ser un poco más claro y más breve en mi exposición, doctor. Claro que sí. Muy bien. Ahí vamos a autorizarla y le voy a dar 15 minutos para que haga sustento de su excepción. Si necesita un poco más de tiempo, me avisa antes, por favor. Ya puede compartir, doctora. Doctor Juan Carlos. Sí. Doctor Juan Carlos, doy cuenta a usted respecto al escrito que señala la Fiscalía. El mismo se encuentra en la carpeta de spam, por lo cual no ha podido ser el mismo que ha sido remitido a esta judicatura a las 10 de la noche Ya. del día de ayer. Sí, Ya. está en spam, doctor. Estamos sacando para poder ingresarlo por mesa de partes. Ok, listo. Gracias. Adelante, doctora. Puede comenzar. Gracias, doctor. El expediente que se trata, es el expediente 41-2023, cuaderno 2. En primer lugar, de mencionar la improcedencia. ¿Por qué motivos la improcedencia de acción a cual la defensa se presenta? Prácticamente la improcedencia de acción se da en 3 casos, pero nuestra defensa se basa en el tercer punto, en donde no existe coherencia típica entre la figura delictiva y el comportamiento de los procesados. Es decir, no se da la tipificación delictiva en la conducta analizada. Es un caso atípico a juicio de subsunción de los hechos formulados. Ya no se configuran los delitos objetivos del delito de tráfico de influencias. Los hechos imputados por el Ministerio Público. En imputación concreta, el Ministerio Público le imputa a Antonio Pau Carlino, en su condición de expresidente de la Corte Superior de Justicia de Pasco, la calidad de presunto autor del delito contra la administración pública en su modalidad de tráfico de influencias agravado, toda vez que habría invocado tener influencias reales ante la servidora judicial Melissa Liz Martínez Tarazona, haciéndole prometer servir a la organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto, con el objetivo de interceder ante el expresidente de la Corte Superior de Justicia de Callao, Walter Benigno Ríos Montalvo, para que la apoye en su destaque desde la Corte Superior de Justicia de Pasco hacia la Corte Superior de Callao y posteriormente designarle como juez supernumerario. Este argumento, esta imputación es completamente subjetiva al Ministerio Público. Asimismo, la descripción del tipo penal de tráfico de influencias, el artículo 400, claramente indica cuándo se configura el delito de tráfico de influencias. También tenemos la jurisprudencia peruana, por ejemplo, en el recurso de nulidad de la Historia Suprema, recurso de nulidad 11-2023 Lima, y la sentencia del Tribunal Constitucional 228-2017-PHC /TC, caso Aurelio Pastor. En estos casos, indica claramente cuándo se configura el delito de tráfico de influencias. Asimismo, tenemos en la doctrina peruana, en cuanto a los juristas, Ramiro Salinas Chicha y el jurista Fidel Rojas Vargas, también precisan en forma clara cuándo se configura el delito de tráfico de influencias. En el presente caso, refiriéndonos al caso de mi patrocinado, el análisis de juicio, subsunción jurídico penal del tipo penal de tráfico de influencias, con el hecho imputado en la formalización de disposición número 4
con disposición número 4-2023-FN-1-FSTE-DCFP. De acuerdo a la dogmática penal, se tiene como elementos objetivos de tipo penal los siguientes. Primero, invocar o tener influencias reales o simuladas. Invocar o tener influencias reales, se pueden presentar dos supuestos, ¿no? El primero, cuando el traficante ante un tercero interesado invoca, cita, alega o aduce tener influencia al interior de la Administración de Justicia para lograr que sus funcionarios o servidores públicos se pronuncien en un sentido determinado en los procesos judiciales o administrativos que el tercer interesado eventualmente tiene a cambio de recibir una ventaja efectiva o potencial. En este caso podemos ver del extracto que se muestra de la declaración de la supuesta beneficiada, Melissa Liz Martínez Tarazona, se puede apreciar claramente que ésta no acepta haber solicitado a mi patrocinado interceder ante el expresidente de la Corte Superior de Justicia de Callao, Walter Ríos Montalvo, para su destaque. Es más, indica que mi patrocinado desconocía del trámite de administrativo de destaque de la supuesta beneficiaria Melissa Martínez Tarazona. Esta declaración ha sido tomada con fecha 28 de noviembre del 2022. Pero esta declaración no ha sido adjuntada por el Ministerio Público, pero en el presente escrito sí ha adjuntado para que tengan mayor ilustración en su despacho. Asimismo, tenemos también que durante este periodo de tiempo, el registro de llamadas de la usuaria con Walter Ríos Montalvo han sido numerosas y constantes, mientras que el registro de llamadas entre Antonio Pau Carlino y Walter Ríos Montalvo solo registra una llamada entrante a Antonio Pau Carlino de fecha 17 de noviembre de 2017 y otra que es en el año 2015 que no corresponde al periodo mencionado, lo cual no corrobora en nada la tesis del Ministerio Público de que Antonio Pau Carlino invocó tener influencias reales sobre Walter Ríos Montalvo, no cumpliendo con este elemento constitutivo del tipo penal de tráfico de influencias. Asimismo, de la propia declaración del expresidente de Callao, manifiesta que del año 2004 al 2018 se vieron 5 a 6 veces. Entre 14 años podría llamarse amigos, se podría llamar amistad, se podría también pedir un servicio o un favor. Esto lo dice, como se aprecia en el extracto, en los fundamentos fácticos de la formalización. Asimismo, tenemos la relación de conversaciones entre mi patrocinado y Walter Ríos Montalvo. El segundo elemento objetivo de tipo penal, recibir, hacer, dar o prometer para sí o para un tercero. La tesis del Ministerio Público en este acápite es que Antonio Pau Carlino le habría hecho prometer a Melissa Liz Martínez Tarazona favorecer a los fines de la organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto en un futuro cercano. Sin embargo, de la declaración de la supuesta beneficiada de fecha 28 de noviembre de 2022, reitero la fecha, ante la primera fiscalía, entonces la fiscalía que ha formalizado, se advierte de que todo de su contenido de dicha declaración, la supuesta beneficiada menciona que mi patrocinado le habría hecho, que no menciona que mi patrocinado le había hecho prometer favorecer a los fines de la organización criminal, Los Cuellos Blancos del Puerto. Más aún, ¿cuál sería el beneficio de la supuesta promesa para Antonio Pau Carlino si éste no tiene participación directa o indirecta con la organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto? Y menos fue citado ni como testigo por el proceso penal que se le sigue a dicha organización. En los hechos imputados no esboza la justificación de este elemento constitutivo de tipo, porque no cumple con este elemento el tipo penal de tráfico de influencias. Asimismo, es más, a la supuesta beneficiaria del delito de tráfico de influencias, Melissa Liz Martínez Tarazona, se le aperturó investigación
investigación preliminar por delitos de organización criminal, los cuellos blancos del puerto, siendo esta investigación archivada con disposición número 8 de fecha 21 de marzo de 2022, caso 2019, Fiscalía Superior Penal en competencia nacional en delitos de crimen organizado y corrupción de funcionarios. Se aprecia he juntado una foto sobre la decisión del archivamiento, pero cuya resolución se encuentra en la carpeta fiscal, o también he presentado con este escrito de improcedencia de acción. Tercer elemento objetivo. Objetos corruptores, donativo, promesa, cualquier otra ventaja o beneficio. Según la tesis del Ministerio Público, en cuanto al objeto corruptor, es la promesa de la usuaria o beneficiaria, ¿no? Melissa Liz Martínez Tarazona. Habría sido servir desde su condición de servidora y posterior magistrada a la organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto. Esta tesis no tiene ningún tipo de corroboración con los elementos presentados en la formalización. Además, se tiene que en el caso 19-2019 ha sido archivada el proceso de investigación preliminar por organización criminal, Los Cuellos Blancos del Puerto, efectuado contra la supuesta beneficiaria Melissa Liz Martínez Tarazona. Entonces, asimismo, también sobre esta misma supuesta beneficiaria existió una investigación por tráfico de influencias. También ha sido archivada y consentida dicha investigación. El cuarto elemento objetivo de tipo penal, ofrecimiento de interceder ante funcionario o servidor público. La tesis del Ministerio Público es que el ofrecimiento que habría hecho Antonio Pau Carlino a la beneficiaria Melissa Liz Martínez Tarazona habría sido de interceder o recomendarla a Walter Ríos Montalvo. De la propia declaración de la supuesta beneficiaria Melissa Liz Martínez Tarazona, de todo su contenido de lectura se tiene que en ningún momento ella refiere que mi patrocinado le habría ofrecido interceder o recomendar ante el expresidente de la Corte Superior de Justicia de Callao. Es más, desconocía el trámite administrativo de destaque que por iniciativa propia y de modo directo la supuesta beneficiaria le habría solicitado al expresidente de la Corte Superior de Justicia de Callao, hecho por el cual mi patrocinado ya fue investigado ante el OCMA y con resolución 3 de fecha 5 de febrero de 2021 ha sido declarado improcedente la queja sobre destaque temporal, quedando consentida por resolución número 4 de fecha 5 de abril de 2021, cuya resolución se encuentra en la carpeta fiscal. Aunado a ello, el colaborador eficaz de clave 060F 2018 señala que el intermediario entre la supuesta beneficiaria Melissa Liz Martínez Tarazona y el expresidente de la Corte Superior de Justicia de Callao, Walter Ríos Montalvo, fue John Robert Misha Mancilla. Como se puede apreciar en su declaración en la pregunta 22 y su respuesta del colaborador eficaz, indica claramente en el extracto que se puede visualizar en la presente diapositiva. Ahora, como quinto elemento objetivo de tipo penal, el funcionario o servidor que hace conocer o esté conociendo o haya conocido un caso judicial administrativo. La tesis del Ministerio Público es el siguiente: el destino de las influencias invocadas por el expresidente de la Corte Superior de Pasco, Antonio Pau Carlino, era el expresidente de la Corte Superior de Justicia del Callao, Walter Benigno Ríos Montalvo, quien tenía competencia de conocer el proceso administrativo de destaque de la ex servidora judicial Melissa Liz Martínez Tarazona, ya que el referido destaque sería de la Corte Superior de Justicia de Pasco hacia la Corte Superior de Justicia. Asimismo, el expresidente de la Corte Superior de Justicia de Callao, Walter Benigno, tenía bajo su competencia designación de jueces supernumerarios de la Corte que presidía, tal como lo hizo
con la ex servidora antes mencionada. Sobre este caso, como se puede apreciar, la tesis es distinto, ya que se habla de un proceso administrativo. Incluso la ley dice acto, proceso administrativo. En este caso se tiene que hacer una diferencia sobre trámite administrativo y proceso administrativo, yéndonos a la ley 2744. El caso de la supuesta beneficiaria Melissa Liz Tarazona ha sido un trámite administrativo que se ha seguido de acuerdo al reglamento que tiene el Consejo Ejecutivo. Se ha continuado como corresponde, cuya resolución se encuentra en la carpeta fiscal. ¿Y cómo se ha iniciado? Con la solicitud efectuada del presidente de la Corte Superior de Justicia de Callao. A esa fecha, recién mi patrocinado se entera de que la supuesta beneficiaria está solicitando su destaque a otra corte. Entonces, mal se podría pensar que mi patrocinado es uno de los impulsores o la persona que ha hecho prometer a dicha ex trabajadora. Le queda un minuto, doctor. Un minuto, doctor, un poquito más, doctor, porque ya estoy cerca. 2 minutos. Tiene que, más que leer la presentación, tiene que hacer un resumen y ir a lo puntual. Sí, doctor, estoy resumiendo. Doctor, gracias, más bien. Ya. Como estaba indicando, sobre este destaque, claramente dice Fidel Rojas Vargas, cómo la forma, cuándo es un destaque y cuándo es un acto o procedimiento administrativo. En conclusión, señor juez supremo, habiendo tomado como cierto la imputación hecha por el Ministerio Público en contra de Antonio Pau Carlino, se ha analizado cada uno de los elementos constitutivos del delito, los presupuestos de tipo el objeto corruptor y el contexto del desarrollo del delito. Esto no suprimiría el tipo penal de tráfico de influencias agravadas. Más aún, teniendo en cuenta que la investigación que se le seguía a la supuesta beneficiaria Melissa Liz Martínez Tarazona en los delitos de organización criminal y tráfico de influencias han sido archivadas y consentidas a la fecha, con las disposiciones que han sido adjuntadas en el presente pedido de improcedencia de acción. También te debe tener en cuenta que quien hizo el trato directo sobre el destaque de la supuesta beneficiaria es la señorita, la ex trabajadora Melissa Liz Martínez Tarazona, ante Walter Ríos Montalvo en forma directa y como lo dijo en su declaración, señor juez supremo. Por lo tanto, la defensa solicita se declare fundada la presente excepción de improcedencia de acción contra la acción tipificada en el artículo 400 del Código Penal. En consecuencia, se ordene el sobreseimiento definitivo de la formalización y continuación de la elección preparatoria seguida en contra de mi patrocinado Antonio Pau Carlino por el delito de tráfico de influencias agravado y se anulen los antecedentes judiciales que la presente investigación ha generado. Gracias, doctor. He concluido. Gracias, doctor. Gracias. Doctor Prado tiene el uso de la palabra. Muy amable, señor juez supremo. Previamente debo referir que este proceso penal ha sufrido o ha tenido 2 filtros dentro de nuestra norma procesal penal, toda vez que el mismo se encuentra en una investigación preparatoria. El primer filtro que se tiene y que nuestra norma procesal así lo establece es emitir un informe final que se deriva a la Fiscalía de la Nación para que nos autorice el ejercicio de la acción penal contra un magistrado superior, en este caso el señor Antonio Pau Carlino. Y en ese informe final es obvio que se tiene que establecer que el hecho constituye delito, hayan suficientes elementos de convicción y dentro de que el hecho constituya delito, pues se haya hecho todo un análisis de los elementos constitutivos del tipo y los verbos rectores o lo que se llama el juicio de subsunción. Es el primer filtro. El primer filtro que ha habido ya dentro de este proceso penal, toda vez que la disposición de formalización y continuación de investigación preparatoria tiene fecha 24 de agosto del 2023, fue una audiencia, recordará usted, señor juez supremo, una audiencia de comparecencia con restricciones, en el cual la Fiscalía solicitó respecto al imputado Antonio Pau Carlino. Se realizó
el miércoles 13 de septiembre del 2023. Y digo como segundo filtro porque para poder solicitarle a usted una comparecencia con restricciones, la misma que declaró fundada y actualmente el imputado tiene restricciones dentro del proceso penal a los cuales tiene que estar acatando y los viene haciendo, es que el hecho constituye delito y existan graves y fundados elementos de convicción que vinculen al imputado con el hecho delictuoso. Consecuentemente, señor juez supremo, solo con estas dos situaciones que he mencionado, que han pasado dos filtros procesales, desde ya usted podrá advertir de que la solicitud de la excepción de improcedencia de acción, pues definitivamente deviene en infundada. Pero vamos a contestar a los argumentos, en parte, que ha hecho la defensa de Antonio Pau Carlino, lo que se ha referido básicamente, y según tengo el escrito en la mano y lo que ha leído en esta audiencia, en esta diligencia, perdón, es que estaríamos entonces frente a un caso de atipicidad relativa. O sea, la defensa acepta que el hecho está descrito como delito en la ley, pero no lo ha dicho expresamente, pero vamos a ir a la doctrina y a la jurisprudencia, que adolecería de algún elemento constitutivo del tipo. No ha hablado de una atipicidad absoluta, nos ha referido una atipicidad relativa. Y para lo cual ha leído, por supuesto, alguna doctrina y partes de alguna jurisprudencia. Yo debo de precisarle a usted, señor juez supremo, que la imputación que se le hace a Antonio Pau Carlino, conforme ya leyó la señora abogada, es presunto autor del delito de tráfico de influencias previsto en el primer y segundo párrafo del Código Penal, artículo 400, toda vez que habría invocado tener influencias reales ante la ex servidora judicial Melisa Liz Martínez Tarazona, haciéndole prometer servir a la organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto con el ofrecimiento de interceder ante el expresidente de la Corte del Callao, Walter Benigno Ríos Montalvo, para que la apoye en su destaque de la Corte Superior de Justicia de Pasco hacia la Corte del Callao y posteriormente su designación como juez supernumerario. Si nosotros vamos a los elementos del tipo y los verbos rectores imputados a su patrocinado, artículo 400 del Código Penal, el que invocando influencias reales hace prometer para un tercero promesa con el ofrecimiento de interceder ante un funcionario público que ha de conocer un caso administrativo. Y la agravación es que si el agente es funcionario público, se dan todos los elementos del tipo penal. Y estos elementos y el juicio del tipo penal y el juicio de su función al cual ha mencionado la señora abogada, desde folios 15 hasta folios 16 de la disposición de formalización y continuación de investigación preparatoria se han desarrollado, señor juez supremo, que es la adecuación a los hechos atribuidos al tipo penal. Esto es invocar o tener influencias reales, toda vez que Antonio Pau Carlino habría invocado ante la ex servidora que tenía influencias con Walter Benigno Ríos Montalvo, ante el expresidente de la Corte del Callao. Recibir, hacer o prometer una promesa. El expresidente de la Corte Superior, Pau Carlino, le habría hecho prometer a la ex servidora favorecer a los fines de la organización Cuellos Blancos del Puerto. Los objetos corruptores, se tiene la promesa de la ex servidora Melisa Liz Tarazona, servir desde condición de servidora y luego como juez, ya estando en la corte, a los intereses de la organización criminal Cuellos Blancos del Puerto. Ofrecimiento de interceder, intercedió Antonio Pau Carlino ante el expresidente de la Corte Superior de Justicia del Callao. Asimismo, el funcionario que ha de conocer un caso administrativo, en este caso Walter Benigno Ríos Montalvo, por supuesto que conoció el destaque de Melisa Liz Martínez Tarazona de la Corte de Pasco hacia la Corte del Callao. Ya con usted, señor juez supremo, hemos discutido ampliamente en el control de acusación del caso Marcos Serna Bazán lo que era un caso administrativo. Definitivamente en este caso administrativo han habido oficios, han habido solicitudes, han habido resoluciones, ha podido impugnarse, etcétera, etcétera. O sea, no es necesariamente que haya una litis administrativa para que sea considerado un caso administrativo. Ya usted lo ha decidido, lo ha definido así en la resolución del control de acusación del caso Marcos Serna Bazán. Consecuentemente, señor juez supremo, el delito de tráfico de influencias es más,
El vendedor de influencias, en este caso Antonio Pau Carlino, puede ser un mentiroso, puede no tener influencias, lo dice la doctrina, lo dice la jurisprudencia, inoficioso mencionarlo. Asimismo, el que solicita que intercedan y promete algo, puede no cumplirlo. Hasta hay ejemplos académicos al respecto. Puede prometer, te voy a comprar una casa de 10 millones de dólares, no lo cumple. Te puedo comprar una manzana, no lo cumple. Lo dice la jurisprudencia. Es suficiente. La Sala Penal Especial, por ejemplo, en la Corte, el expediente 011-2019, así lo establece. En la casación 581-2015, también la Sala Penal Permanente, así lo establece. El recurso de casación 683-2018 también así se establece en los fundamentos de derecho sobre lo que es el delito de tráfico de influencias. Consecuentemente, señor juez supremo, acá no existe ninguna atipicidad relativa. Reitero, ha pasado 2 filtros, ha pasado por su despacho, hay una resolución que así la avala. Consecuentemente, si bien es cierto, es su derecho interponer las acciones o deducir las acciones que considere pertinente, pero no tiene ningún tipo de amparo, pues, jurisprudencial ni doctrinario en la solicitud efectuada por la defensa del señor Antonio Pau Carlino. Es más, ha mencionado, hace un análisis probatorio para sustentar su tesis. Yo le leo. Ya ha mencionado que en la pregunta 22 del clave 060F 2018, me imagino que hay un error, se entiende, hay un error, porque la declaración del clave que se le ha alcanzado a su despacho solo tiene 4 preguntas. Este clave 060, ya que la señora abogada quiere dar a conocer ante usted algún elemento de convicción que se ha debatido en la comparecencia con restricciones, pero le doy la declaración del clave al cual he hecho mención. El clave dice: Antonio Pau Carlino, pregunta segunda, le pide a Walter Ríos Montalvo que apoye en el destaque Melissa Liz Martínez Tarazona, argumentándole que era una excelente trabajadora. Por recomendación de Antonio Pau Carlino, Walter Benigno Ríos Montalvo la iba a apoyar. Pregunta 4. Como he referido, tengo conocimiento que Melissa Liz Martínez Tarazona estaba comprometida a apoyar a los fines de la referida organización criminal, siendo una de las razones por las cuales Walter Benigno Ríos Montalvo accedió al pedido de Antonio Pau Carlino. Consecuentemente, señor juez supremo, entenderá que usted, que estamos en una investigación preparatoria, existe una sospecha reveladora, se están realizando diligencias, se van a seguir realizando diligencias. Consecuentemente, no es de recibo lo deducido por la defensa. Es más, ha mencionado que las investigaciones de Melissa Liz Martínez Tarazona habrían sido archivadas. Consecuentemente, pues no sería razonable que se le investigue a Antonio Pau Carlino. Señor juez supremo, la misma defensa le ha alcanzado a usted la disposición de archivo, por ejemplo, que hizo la Fiscalía Superior con competencia nacional en crimen organizado, donde a Melissa Liz Martínez Tarazona se le investigó por organización criminal. Antonio Pau Carlino no se le está investigando por organización criminal, y nosotros tampoco la hemos incluido a Melissa Liz Tarazona por organización criminal. En la parte decisoria de esta resolución superior, no procede formalizar ni continuar investigación preparatoria contra Liz Martínez Tarazona por organización criminal, sin perjuicio de dejar a salvo que identificados precedentemente otros hechos, pues bueno, pueda reaperturarse esta carpeta. Esta resolución no constituye cosa decidida. Y respecto al nombramiento o a la aceptación ilegal del cargo, lo derivan a una fiscalía supraprovincial. También ha alcanzado ante su despacho la defensa esta resolución de la Fiscalía Supraprovincial. Y a Melissa Liz Martínez Tarazona se le ha investigado por su designación como juez supernumeraria, y si en esa designación de juez supernumeraria habría favorecido en algo a la organización criminal Cuellos Blancos del Puerto, que no es materia de este proceso, de esta investigación penal. Y en la parte resolutiva de esta decisión alcanzada por la defensa, efectivamente archivan el caso, pero dicen,
se declara el archivo en ese extremo, no obstante, conforme al artículo 335, inciso 2 del Código Procesal Penal, si se aportan nuevos elementos de convicción, se deberá reexaminar lo actuado por el fiscal. Tampoco constituye cosa decidida. Ninguno de los dos fiscales, ni el superior ni la fiscal supraprovincial, por ejemplo, han tenido a la mano la declaración del colaborador eficaz de Clave 060F del 2018, rendida el 24 de febrero del 2023. Y es más, señor juez supremo, en esta investigación preparatoria se está evaluando, de acuerdo al avance progresivo y la dinámica de la investigación, implicar a Melissa Liz Martínez Tarazona como instigadora del delito de tráfico de influencias con los nuevos elementos de convicción. Consecuentemente, por todo lo mencionado, señor juez supremo, la Fiscalía solicita que se declare infundada la excepción de improcedencia de acción deducida. Gracias, señor. Gracias, doctor. Doctora, tiene 6 minutos para que haga su réplica. Gracias, doctor. Bueno, en primer lugar, quiero expresarme que no he leído en su totalidad. He mencionado en mis diapositivas, están en forma precisa las cosas y la cual de acuerdo al hecho. Si bien es cierto, el fiscal indica que ha pasado 2 filtros, pero uno es el informe de la fiscalización que ha autorizado, pero no es un filtro que se puede haber decidido o ha cambiado algo con el proceso que está llevando a cabo. Y el otro sobre la comparecencia, que es una medida que ha solicitado, no se ha definido sobre el hecho que le está formalizando. Ahora, está claro, señor juez, solicito que se tenga en cuenta, si la declaración de la supuesta beneficiada, Melissa Liz Martínez Tarazona, se ha llevado a cabo el 28 de noviembre de 2022, ¿por qué motivos no se ha adjuntado en la formalización? Porque está claro que el fiscal ha sabido que eso va a variar a su propuesta o a la propuesta que tiene el Ministerio Público. Si bien es cierto que dice, yo no entiendo por qué dice que había, si sobre lo que está refiriendo el Ministerio Público no hay hechos, pruebas fehacientes, son subjetivos que ha hecho prometer, que ha dado, que hizo, que la trafica. ¿Cómo puede decir eso si en la expediente, en la carpeta fiscal, está claramente que la supuesta beneficiaria ha hecho, y también con las conversaciones que existe, se encuentra claramente que dice que cómo se empezó, desde el mes de enero, el destaque que ha solicitado. Ella indica cómo ha solicitado el destaque, cómo se ha, que no tiene nada que ver mi patrocinado sobre esa petición. Y no hay pruebas, no sé, no entiendo el doctor, no sé cómo quiere involucrarle a mi patrocinado, sabiendo que no existe pruebas fehacientes en esta parte, y más que todo, que corrobora sus dichos. Ahora, si bien es cierto, se dice que hasta atípico, se ha dicho que es típico porque no hay pruebas que se dice que estaba comprometida, se dice que la supuesta beneficiaria estaba comprometida. ¿Cómo se puede decir que ha estado comprometida si ella en su declaración, en toda su declaración, su contexto de su declaración, en ningún momento dice que le ha hecho prometer? Explica más bien cómo ha llegado ella. No sé por qué lo quieren comprometer a mi patrocinado sin que no hay ni una prueba que puede establecer con la tesis del Ministerio Público. Ahora, en cuanto el Ministerio Público indica que sí mi patrocinado conocía el destaque. Es completamente falso y está aprobado en la carpeta fiscal, no es subjetivo. Está aprobado que con oficio del presidente de la Corte Superior de Justicia de Callao ha solicitado a la Corte Superior de Justicia de Pasco el destaque de la trabajadora Melissa Liz Martínez Tarazona. Y así ha iniciado ese destaque. No tiene nada que ver con lo que mi patrón puede haber influido. Además, y también está claro que el mencionado al jurista Fidel Rojas, que el trámite administrativo no es un caso y menos un proceso administrativo,
¿Por qué? Porque no hay conflicto de intereses. Es un trámite que ha hecho la mencionada trabajadora, que ha solicitado la Corte Superior de Callao, para que se vaya de Pasco a Callao. Y así ha sido. Que nada tiene que ver mi patrocinado. Indica el fiscal que van a emplear a incluir que las resoluciones de archivamiento contra Melissa Martínez Tarazona son resoluciones que no son cosas decididas, porque ya se ha visto sobre esas dos, de tráfico de influencias y de corrupción de funcionarios, y aceptación indebida del cargo. Ya no sé, para todo, para la norma general, para todo, sí es una cosa decidida esa investigación, señor juez. Por lo que solicito, con criterio de razonabilidad y la sana crítica y el principio de legalidad, se sirva a declarar fundada la excepción de improcedencia de acción planteada por la defensa del imputado Antonio Pauco Aylino. Gracias, doctor. Gracias, doctora. Doctor Prado también tiene 6 minutos. Sí, muy puntualmente, gracias. Solo quiero referirle, señor juez supremo, que el informe que se eleva la fiscal de la Nación tiene amparo normativo artículo 454 del Código Procesal Penal. Consecuentemente, ahí están los requisitos para que tome conocimiento la defensa. Asimismo, la Sala Penal Permanente en la Casación 581-2015 Piura ha establecido cuándo se da una atipicidad relativa, que es la que está sosteniendo la defensa. Cuando el hecho está descrito en la ley, pero adolece de algún elemento allí exigido, que falta sujetos activo, pasivo, conductas, elementos descriptivos, normativos y objeto jurídico material. Entiendo el énfasis que le da la defensa por sus razones personales, pero definitivamente acá los hechos imputados tienen los suficientes elementos constitutivos y reúnen las exigencias establecidas en la norma. Asimismo, quiero referir que la Sala Penal Especial en el expediente 0011-2019, que es un auto del 8 de enero del 2021, refiere que el delito de tráfico de influencias es un delito de encuentro porque exige la intervención de dos o más sujetos. Por un lado, el agente que ofrece las influencias y por el otro, el que las compra. Y este delito se consuma cuando se realice el acuerdo de intercesión. Esto es cuando el comprador de influencias o interesado acepta el ofrecimiento del traficante a cambio de un beneficio o de cualquier otra índole. No se requiere que el traficante interceda efectivamente ante el funcionario público competente para el caso. Basta solo el acuerdo entre el vendedor y comprador de influencias. Otro ejemplo de nuestro subsistema, señor juez supremo, es el proceso oral que ya hemos tenido en el caso del ex fiscal superior Sanz Loaiza por delito de tráfico de influencias y con condena efectiva, donde se ha desarrollado todos los elementos del tipo y se ha demostrado que efectivamente cuando se consuma el delito y si es que se materializa la conversación que haría el traficante de influencias, son actos posteriores a su consumación. Y por último, quiero referirle, señor juez supremo, que la cosa decidida tiene requisitos que están establecidos en sentencias del Tribunal Constitucional que establece dos aspectos. Primero, cuando luego de una investigación se dice que el hecho no constituye delito o que no hay suficientes elementos que acrediten la responsabilidad del investigado en este caso. Pero a usted le he dado lectura y obra en el escrito de la propia señora abogada que ninguna de las dos resoluciones constituye cosa decidida porque ambas dicen archivo, pero si obtengo más elementos de convicción o nuevas pruebas, voy a reabrir el proceso. Consecuentemente, señor juez supremo, reitero que no se dan los presupuestos de una excepción de improcedencia de acción que se declare infundada la misma. Gracias. Gracias, doctor. Señor juez supremo, si me permite, soy Antonio Pauco Aylino. Buenos días. No se ha acreditado, no me han dicho que está presente el señor. Bueno, puede acreditarse, por favor, porque no se acreditó al principio. Antonio Pauco Aylino, imputado, y este es mi DNI. Su número, doctor, dígame su número. 2251-6204. Gracias. Le voy a dar 3 minutos.
Señor Juez Supremo, estoy conforme con la defensa realizada por mi abogado. Enfatizar que las imputaciones que hace referencia la Fiscalía Suprema Transitoria no son suficientes en los elementos de convicción que ha hecho referencia y está en la formalización de la investigación, porque yo a nadie he invocado ninguna influencia, ni a la usuaria que dice servidora judicial Melissa Martínez Tarazona. Nunca ha habido eso. El trámite de destaque era un trámite regular que determina y establece la directiva del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. Hemos realizado solamente el trámite y dentro del plazo que establece, pero quien ha decidido el destaque temporal a pedido de la Corte Superior de Justicia del Callao es la Gerencia General del Poder Judicial, no la Corte Superior de Justicia del Pasco. Eso que quede muy claro. Y por otra parte, cuando dice que el traficante y el usuario, pues no existe ninguna prueba de declaración de la servidora judicial Melissa Martínez, no obstante que hay en la carpeta fiscal, y por otra parte también, ella ha sido investigada, entre otros delitos que dijo que no mencionó, con todo respeto al señor representante del Ministerio Público, que también ha sido investigada por tráfico de influencias y ha sido archivada. De tal manera que no existen esos elementos constitutivos que configura el delito de tráfico de influencia tipificado en el artículo 400 del Código Penal, por lo que solicito, como lo dijo mi abogada, se declare fundada la excepción de improcedencia de la acción. Muchas gracias, señor Juez Supremo. Gracias, señor Paucar. Habiendo escuchado los argumentos de la defensa, quien solicita se declare fundada la excepción que interpusiera de improcedencia de acción en este proceso, así como los argumentos de la Fiscalía, quien solicita que se declare infundada, y al investigado, señor Paucar, se va a pedir la resolución y se va a notificar a sus casillas electrónicas. Siendo las 10:46, se da por concluida la presente audiencia. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, señor. Hasta luego, señor juez. Gracias. Gracias y hasta pronto.